14. Una de las tres Mianai ni siquiera llegó a la cubierta bar, sino que introdujo el código de la cubierta donde estaba el acceso a mi unidad central. Código no válido, pensé al recibirlo, pero, de todas formas, paré el ascensor en aquel nivel y abrí la puerta. Aquella Mianai se dirigió a mi consola principal, marcó archivos y repasó con rapidez el listado de los registros del último siglo. Cuando llegó al período de 5 años que incluía su última visita, aquella que yo le había ocultado, se detuvo y frunció el ceño. Las otras dos Mianai guardaron sus bolsas en las dependencias y se reunieron en la sala de la Decuria Bar, que yo acababa de iluminar y que se estaba calentando poco a poco. Las dos se sentaron a la mesa bajo la leve sonrisa de la silenciosa santa de cristal coloreado de Balskaay. Sin elevar la voz, Mianai me solicitó información. Una muestra aleatoria de recuerdos del período de 5 años que había llamado su atención en la cubierta de acceso a mi unidad central. De una forma silenciosa e inexpresiva y, en cierto sentido, irreal, ya que yo solo podía percibir sus signos externos, contempló los recuerdos que proyecté en su visión y sus oídos. Empecé a cuestionarme si era veraz el recuerdo que yo tenía de su otra visita. No parecía haber rastro de ella en la información a la que Anaander Mianai estaba accediendo. En el registro de aquellos 5 años no había nada salvo operaciones rutinarias. Pero algo había llamado su atención en aquel período. Además, la invalidez de los códigos que había introducido era significativa. Los códigos de acceso de Anaander Mianai nunca eran inválidos. Era imposible que lo fueran. ¿Y por qué le había permitido yo el acceso si los códigos no eran válidos? Una de las Anaander de la sala de la Decuria Bar arrugó el ceño y dijo: no hay nada. Entonces la Lord del Ratch dirigió su atención a acontecimientos más recientes y yo me sentí sumamente aliviada. Mientras tanto mi capitana y el resto de mis oficiales seguían con sus tareas rutinarias. Se entrenaban, hacían ejercicio físico, comían o hablaban sin ser conscientes de que la Lord del Ratch estaba a bordo. Aquello no estaba nada bien. La Lord del Ratch observó a mis tenientes Esk mientras desayunaban y conversaban de una forma mordaz. Las tres Mianai. Sin ningún cambio visible de expresión. Varuna dejó sendos tazones de té junto a los dos cuerpos idénticos y vestidos de negro de la sala de la Decuria Bar. ¿La teniente aún ha estado en algún momento separada de ti desde el incidente? Me preguntó una Mianai. No especificó a qué incidente se refería, pero solo podía tratarse de lo ocurrido en el templo de Ikt. No, milord, respondí a través de la boca de Varuna. En la cubierta de acceso a mi unidad central, la Lord del Ratch tecleó nuevos códigos y anuló automatismos que le permitirían cambiar casi cualquier aspecto de mi mente que deseara. No válido. No válido. No válido. Uno detrás de otro. Pero en todas las ocasiones, accedí y permití un acceso que, de hecho, ella no tenía. Experimenté algo parecido a las náuseas y empecé a darme cuenta de lo que debía de haber ocurrido en tiempos remotos, aunque no disponía de recuerdos a los que pudiera acceder y que confirmaran mis sospechas para que la situación me resultara más clara y menos ambigua. ¿En algún momento ha hablado del incidente con alguien? Una cosa era evidente, Anaander Mianai estaba actuando en contra de sí misma. En secreto. Estaba dividida en dos. Al menos en dos. Yo solo percibía indicios leves de la otra Anaander, de la que había cambiado los códigos que ella creía que estaba cambiando ahora por primera vez para favorecerse a sí misma. ¿En algún momento ha hablado del incidente con alguien? Brevemente, milord, contesté. Por primera vez en mi larga vida estaba asustada de verdad. Con la teniente Skaya de la justicia de Ente. ¿Cómo podía mi voz, Varuna, hablar con tanta calma? ¿Cómo podía siquiera saber qué decir, qué contestar, cuando el fundamento de todas mis acciones e incluso la razón de mi existencia estaban en tela de juicio? Una Mianai frunció el ceño. No la que había hablado. Skayat afirmó con cierto rechazo y parecía que inconsciente de mi repentino miedo. Hace tiempo que sospecho de Awer. Awer era el nombre de la casa de la teniente Skayat, pero yo no tenía ni idea de qué tenía que ver ella con los sucesos del templo de Ikt. Pero nunca he podido encontrar ninguna prueba. Esto también era un misterio para mí. Reprodúceme la conversación. Cuando llegó la parte en la que la teniente Skayat dijo: si vas a cometer una locura como esa, resérvala para cuando vaya a servir para algo, un cuerpo de Mianai se inclinó bruscamente hacia adelante y soltó: vaya. Con voz enojada. Instantes después, cuando hablaron de Ime, Mianai arrugó el entrecejo. Yo temí, por un momento, que la Lord del Ratch detectara el desasosiego que yo experimentaba por el contenido imprudente y francamente peligroso de aquella conversación, pero no mencionó nada al respecto.
Quizá no lo percibió, del mismo modo que no había percibido mi profunda inquietud cuando me di cuenta de que ella ya no era una persona, sino dos, y que cada una estaba en conflicto con la otra. No constituye una prueba. No es suficiente, comentó Mianai, ajena a mis tribulaciones. Pero es peligrosa. Auer tiene que inclinarse a mi favor. De momento no entendí por qué dudaba de Auer. La casa Auer procedía del Radch desde sus orígenes y, aunque sus riquezas e influencia le permitían criticar al imperio, normalmente, lo hacía con la suficiente astucia para evitarse problemas. Yo conocía la casa Auer desde hacía mucho tiempo. Había alojado a sus jóvenes tenientes y las había visto ascender a capitanas de otras naves. Ninguna Auer dedicada al servicio militar exhibía abiertamente las tendencias de su casa, porque un sentido de la justicia sumamente acusado y la inclinación al misticismo no encajaban bien con las anexiones. Y tampoco con la riqueza y el rango social elevado, de modo que, teniendo en cuenta el confort y los privilegios de los que disfrutaba una casa tan antigua como la Auer, cualquier muestra de indignación moral por los procedimientos del sistema resultaba un poco hipócrita, sin duda. Además, aunque algunas injusticias les resultaban sumamente obvias, otras ni siquiera las percibían. En cualquier caso, el sentido práctico y sarcástico de la teniente Skyat era común a su casa y solo se trataba de una versión atenuada y más tolerable de la tendencia Auer a la indignación moral ante las injusticias. Sin duda, cada una de las Anaander consideraba que su causa era la más justa y, por supuesto, también la más correcta y beneficiosa. Por lo tanto, teniendo en cuenta la inclinación Auer por defender las causas justas, Mianai suponía que las ciudadanas de esa casa apoyarían el lado correcto. Contando con que supieran que había distintos lados a los que apoyar. Eso partiendo de la base de que a Auer le guiaba un sentido profundo de la justicia y no un interés personal encubierto. Cuando, en realidad, cualquier Auer podía, según el momento, guiarse por uno o por otro. Fuera como fuese, seguramente cualquiera de las Anaander Mianai creía que solo tenía que convencer a Auer, o a cualquiera de sus miembros, de que su causa era la justa para que se inclinara a su favor. Y también sabía que, si no conseguía convencer a Auer, o a cualquiera de sus miembros, esa casa se convertiría en su enemigo implacable. En cuanto a Suleir, Anaander Mianai se volvió hacia Varuna, que estaba de pie y en silencio junto a la mesa. Dariet Suleir parece ser una aliada de la teniente Aun, ¿por qué? La pregunta me inquietó sin que yo supiera identificar bien los motivos. No puedo estar segura del todo, milord, pero creo que la teniente Dariet considera que la teniente Aun es una oficial capaz y, por supuesto, la trata como a la teniente jefe de la decuria. Además, quizás se sentía lo bastante segura en su propio rango para no envidiar a la teniente Aun por estar por encima de ella. Sin embargo, no se podía afirmar lo mismo de la teniente Isaiah, pero eso no lo dije. ¿Entonces su complicidad no se debe a afinidades políticas? No logro entender a qué se refiere, milord, contesté con sinceridad pero con creciente alarma. Otro cuerpo de Mianai tomó la palabra. ¿Te estás haciendo la estúpida conmigo, nave? Le pido disculpas, milord, le contesté todavía a través de Varuna. Si supiera lo que milord busca, podría suministrarle datos más relevantes. Como respuesta, Mianai me preguntó. Justicia de Toren, ¿cuándo fue la última vez que te visité? Si los códigos de acceso y las cancelaciones de automatismos se hubieran introducido de forma válida, yo no habría sido capaz de ocultarle nada a la Lord del Ratch. Hace 203 años, 4 meses, 1 semana y 5 días, milord, le mentí. Ahora entendía la importancia de la pregunta. Reprodúceme tus recuerdos sobre el incidente del templo, me ordenó Mianai. Yo obedecí. Y volví a mentirle, porque, aunque casi todos los recuerdos y datos percibidos por mis cuerpos individuales estaban intactos, aquel momento de duda y horror en el que uno de mis segmentos temió que tendría que matar a la teniente aún había desaparecido, lo cual era imposible. Cuando digo yo, suena muy sencillo. En aquella época, yo significaba Justicia de Toren, la nave entera con todas sus auxiliares. En cierto momento, un segmento podía estar muy centrado en lo que estaba haciendo, pero no estaba más distante de mí que mi mano cuando está ocupada en una tarea que no requiere toda mi atención. Casi 20 años después, yo era un solo cuerpo, un solo cerebro. Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que esta división entre yo Justicia de Toren y yo Escuna no es el resultado de una escisión repentina en la que, en un instante, yo era una y, al siguiente, yo era nosotras. Se trataba de algo que siempre había sido posible, algo que siempre había existido en potencia. Y que yo había procurado evitar. Pero ¿cómo pasó de ser una posibilidad a ser algo real, incontrovertible e irrevocable? En cierto sentido, la respuesta era simple.
Pasó cuando toda la justicia de Toren salvo yo quedó destruida. Sin embargo, cuando miro de cerca, percibo grietas por todas partes. El hecho de que yo cantara, lo cual hacía que Skuna fuera diferente del resto de las auxiliares de la nave y, desde luego, de las tropas de las otras naves contribuyó a esa escisión. Es posible. O quizá la identidad de cualquiera consiste en fragmentos que se mantienen unidos gracias a una historia que resulta útil o conveniente y que, en circunstancias normales, nunca se revela como ficticia. Y, por otro lado, ¿esa historia es realmente de una obra de ficción? No conozco la respuesta, lo que sí sé es que, aunque percibo indicios de la potencialidad de la escisión incluso 1000 años atrás o más, eso solo lo percibo ahora, en retrospectiva. La primera vez que percibí la remota posibilidad de que yo justicia de Toren no fuera, también, yo Skuna, fue cuando la justicia de Toren corrigió el recuerdo de Skuna sobre la matanza del templo de Ikt. El momento en el que yo me sorprendí a mí misma de lo que hacía. Esto hace que me resulte difícil relatar la historia, porque yo seguía siendo una yo única, una sola entidad, sin embargo, actuaba en contra de mí misma, en contra de mis intereses y deseos. A veces, en secreto, engañándome en relación con lo que yo sabía y hacía. Incluso ahora me resulta difícil saber quién realizó qué acción o quién sabía qué información en concreto. Porque yo era la justicia de Toren. Incluso cuando no lo era. Incluso aunque ya no lo sea. Arriba, en la cubierta Esk, la teniente Dariet llamó a la puerta de las dependencias de la teniente Aun. La encontró tumbada en la cama, mirando hacia el techo, con la mirada vacía y las manos enguantadas y detrás de la cabeza. Aún empezó, pero se detuvo y esbozó una sonrisa compungida. He venido a curiosear. No puedo hablar de ello, contestó la teniente Aun sin apartar la vista del techo, consternada y enojada pero sin reflejarlo en la voz. En la sala de la de Kuria Bar, Mianai preguntó. ¿Cuáles son las inclinaciones políticas de Dariet Suleir? Creo que no tiene ninguna digna de mencionar, contesté yo a través de la boca de Varuna. La teniente Dariet se sentó en el borde de la cama, junto a los pies descalzos de la teniente Aun. No he venido a preguntarte sobre eso. ¿Tienes noticias de Skyat? La teniente Aun cerró los ojos. Seguía consternada. Seguía enojada. Pero ahora de una forma ligeramente distinta. ¿Por qué debería tenerlas? La teniente Dariet guardó silencio durante 3 segundos y luego dijo, Skyat me cae bien. Pero sé que tú le gustas. Yo estaba allí. Estaba allí y estaba disponible. Ya sabes, en realidad es del dominio público, que pronto nos trasladarán. Cuando nos marchemos, a Skyat ya no le importará si existo o no. Y aunque la teniente aún se interrumpió. Tragó saliva y respiró hondo. Y aunque le importara, continuó con una voz ligeramente más temblorosa que antes, sería igual. Ya no quiere tener nada que ver conmigo. Si es que alguna vez lo quiso. Abajo, Anaander Mianai dijo. La teniente Dariet parece estar a favor de las reformas. Aquello me intrigó, pero, en aquel momento, Varuna parecía ser solo Varuna y no tenía opinión propia, de modo que no reflejó físicamente mi extrañeza. De repente, vi con claridad que estaba utilizando a Varuna como máscara, aunque no entendía por qué o cómo lo hacía. O por qué se me había ocurrido pensarlo en aquel preciso momento. Le ruego que me disculpe, milord, pero no considero que eso sea una opción política. Ah, no. No, milord. Usted ordenó las reformas y, sea como sea, las ciudadanas leales las apoyarán. Aquella Mianai sonrió. La otra se puso de pie, salió de la sala de la decuria e inspeccionó los pasillos bar sin hablar ni saludar, de ningún modo, a los segmentos Varuna con los que se cruzó. Al percibir el silencio escéptico de la teniente Dariet, la teniente aún dijo. Para ti resulta fácil. Cuando te acuestas con alguien nadie piensa que lo haces para obtener alguna ventaja o para reforzar tu autoestima. Nadie se pregunta cómo ha podido la otra persona liarse contigo o cómo conseguiste llamar su atención. Ya te lo he dicho otras veces, eres demasiado susceptible respecto a esta cuestión. ¿De verdad? La teniente aún abrió más los ojos y se apoyó en los codos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso lo has experimentado personalmente? Pues yo sí, continuamente. Esa es una cuestión más complicada de lo que muchas personas creen, dijo Mianai en la sala de la decuria. La teniente aún es, desde luego, favorable a las reformas. Hubiera querido disponer de datos físicos de Mianai para poder interpretar el tono de su voz cuando pronunció el nombre de la teniente aún. Y Dariet seguramente también, aunque no sé hasta qué punto. ¿Y el resto de las oficiales de la nave? ¿Quiénes son favorables a las reformas y quiénes son contrarias a ellas? En las dependencias de la teniente aún, la teniente Dariet suspiró. Solo creo que te preocupas demasiado por ello.
¿A quién le importa lo que piensa la gente que se dedica a chismorrear sobre esos asuntos? Resulta fácil no preocuparse cuando eres rica y de posición social similar a la de la gente que chismorrea. Ese tipo de cosas no deberían tener importancia, insistió la teniente Dariet. No deberían, pero la tienen. La teniente Dariet frunció el ceño. Estaba enfadada y frustrada. Aquella conversación ya la habían mantenido otras veces y siempre acababa igual. Bueno, sea como sea, deberías enviarle un mensaje a Skyat. ¿Qué puedes perder? Si no te contesta, no te contesta, pero quizá. La teniente Dariet encogió un hombro y levantó el brazo levemente, un gesto que indicaba: arriésgate y averigua qué te depara el destino. Si antes de responder la pregunta de Anaander Mianai yo titubeaba, aunque fuera una milésima de segundo, ella sabría que la cancelación de los automatismos no estaba funcionando. La expresión de Varuna era totalmente impasible. Nombré a unas cuantas oficiales que tenían opiniones muy claras en uno y otro sentido. Por lo que yo sé, al resto de las oficiales la política no les importa demasiado. Están contentas con obedecer las órdenes y cumplir con su deber, terminé. Se las podría convencer para que tomaran partido por una u otra opción, sugirió Mianai. No sabría decirlo, milord. Mi sensación de terror aumentó, aunque separada de mí. Quizá la absoluta impasibilidad de mis auxiliares hizo que el sentimiento me resultara distante e irreal. Las naves que yo conocía y que habían cambiado sus tropas auxiliares por otras humanas, me habían contado que su experiencia emocional había cambiado, aunque no se reflejara en los datos que me habían mostrado. El sonido del canto de Escuna llegó leve a los oídos de la teniente Aun y la teniente Dariet. Se trataba de una canción simple que constaba de dos partes. Iba caminando, cuando conocí a mi amor. Iba caminando por la calle. Cuando vi a mi auténtico amor. Y dije: es más bonita que las joyas, más preciosa que el jade, el lapislázuli, la plata o el oro. Me alegro de que Escuna vuelva a ser ella misma, comentó la teniente Dariet. El día que llegasteis fue raro. Porque Es-2 no canta, señaló la teniente Aun. Sí, pero la teniente Dariet realizó un gesto dubitativo. Se notaba que algo no iba bien. Miró inquisitivamente a la teniente Aun. No puedo hablar sobre ello, advirtió la teniente Aun. Volvió a tumbarse y cruzó los brazos sobre sus ojos. En la cubierta de mando, la capitana Rubrancien se reunió con las comandantes de la decuria. Bebieron té y hablaron de horarios y fechas de partida. No has mencionado a la capitana Rubrancien, dijo Mianai en la sala de la decuria bar. Yo no la había mencionado. La conocía perfectamente. Conocía su forma de respirar y hasta el mínimo movimiento de cualquiera de sus músculos. Hacía 56 años que era mi capitana. Nunca la he oído expresar una opinión al respecto, dije con sinceridad. ¿Nunca? Entonces sin duda la tiene y está ocultándola. Me pareció que aquella afirmación era contradictoria en sí misma. Si alguien expresa una opinión, resulta claro y patente para todo el mundo que tiene una opinión. Si alguien no expresa su opinión, eso es una prueba de que la tiene. Si la capitana Rubran dijera: la verdad es que no tengo una opinión sobre esa cuestión, su afirmación también constituiría una prueba de que la tenía. Sin duda estaba presente cuando otras personas hablaban sobre este tema, continuó Mianai. ¿Qué sentimientos albergaba en esas ocasiones? Exasperación. Impaciencia. A veces, aburrimiento, contesté yo por medio de Varuna. Exasperación, caviló Mianai. Me pregunto hacia qué. Yo no conocía la respuesta, así que no dije nada. Sus contactos familiares no me indican con exactitud cuáles son sus inclinaciones políticas. Y no quiero enfrentarme a ella y a sus contactos antes de poder actuar libremente. Tengo que ir con cuidado con la capitana Rubran. Pero ella también. Al decir ella, se refería, por supuesto, a ella misma. Mianai no me había preguntado por mis inclinaciones. Quizá, no, seguro que eran irrelevantes. Sin embargo, yo ya estaba muy avanzada en el camino en el que la otra Mianai me había colocado. Aquellas pocas Mianai y los 4 segmentos de Varuna que la estaban atendiendo hacían que la cubierta bar todavía pareciera más vacía, y también las que había entre esta y mis motores. Cientos de miles de auxiliares dormían en mis bodegas. Probablemente, durante los días siguientes las sacarían de allí y serían almacenadas o destruidas para no despertar nunca más. A mí me pondrían en órbita permanente en algún lugar. Y, seguramente, inutilizarían mis motores. O me destruirían, aunque, hasta entonces, no lo habían hecho con ninguna de nosotras. Lo más probable es que me utilizaran como hábitat o como núcleo de una estación pequeña. En todo caso, ninguna de esas sería la vida para la que me habían construido. No, con Rubranos no puedo precipitarme, pero la teniente aún es otro asunto.
Y quizá pueda utilizarla para averiguar de qué lado está Tower. Milord, no comprendo lo que está ocurriendo, dije a través de uno de los segmentos de Varuna. Me sentiría mucho más tranquila si la capitana Cien supiera que está usted aquí. ¿Te molesta ocultar información a tu capitana? Me preguntó Anander. Por el tono de su voz, noté que esta posibilidad le hacía gracia y, al mismo tiempo, le producía amargura. Sí, milord, pero, por supuesto, cumpliré sus órdenes con precisión. Me invadió una repentina sensación de familiaridad. Por supuesto. Aunque convendría que te explicara algunas cosas. La sensación de familiaridad aumentó. Yo ya había mantenido aquella conversación con la Lord del Ratch y casi exactamente en las mismas circunstancias. Ya sabes que cada uno de tus segmentos auxiliares es capaz de tener su propia identidad, iba a decirme a continuación. Ya sabes que cada uno de tus segmentos auxiliares es capaz de tener su propia identidad. Sí, todas las palabras me resultaban familiares. Tenía la sensación de que estábamos recitando un texto que habíamos memorizado anteriormente. Imagínate que estuvieras indecisa respecto a un asunto, diría ella a continuación. Imagínate que una enemiga separara una parte de ti misma de ti. Esto no era lo que yo esperaba. ¿Cómo llama la gente a eso? Está dividida. Tiene doble personalidad. Imagínate que esa parte enemiga consiguiera sortear o forzar los códigos de acceso a tu unidad central y que regresara a ti, pero que ya no fuera, en realidad, una parte de ti. Pero tú no te diste cuenta. Al menos, no inmediatamente. Tanto tú como yo podemos tener dos personalidades, ¿no? Esta es una idea muy inquietante, milord. Lo es, corroboró Anander Mianai. Durante todo aquel tiempo, siguió sentada en la sala de la Decuria Bar. Inspeccionó los pasillos y habitaciones de la cubierta bar. Observó a la teniente Aun, que volvía a estar sola y abatida. Manipuló mi mente en la cubierta de acceso a mi unidad central o, al menos, eso creía ella. No sé, exactamente, quién lo ha hecho, continuó Anander. Sospecho que las Presgeres están implicadas. Han estado inmiscuyéndose en nuestros asuntos desde antes de que firmáramos el tratado. 500 años atrás, los mejores correctivos e instrumentos quirúrgicos se fabricaban en el Ratch. Ahora se los compramos a las Presgeres. Al principio, solo se los comprábamos en las estaciones del borde exterior, pero ahora se venden en todas partes. 800 años atrás, el Consejo de Traductoras era un grupo de funcionarias poco relevantes que ayudaban en la comunicación con seres ajenos al Ratch y que atenuaban los problemas idiomáticos durante las anexiones. Pero ahora ellas dictan políticas. Sobre todo la delegada para las Presgeres. Pronunció la última frase con un desagrado manifiesto. Antes del tratado, las Presgeres habían destruido algunas naves nuestras, pero ahora están destruyendo toda la civilización Ratch. La expansión, las anexiones, son muy caras. Son necesarias y lo han sido desde el principio. Primero, para establecer alrededor del Ratch una zona de amortiguación que lo proteja de cualquier tipo de ataque o incursión. Después, para proteger a las ciudadanas de esa zona de amortiguación y para expandir la civilización. Y Mianai se detuvo y soltó un suspiro breve de exasperación. Y para cubrir el coste de las anexiones previas. Para proveer a las Ratchais de riquezas en general. ¿Qué sospecha que han hecho las Presgeres, milord? Pero yo lo sabía, a pesar de que mi memoria era turbia e incompleta, lo sabía. Dividirme. Corromper una parte de mí. Y la corrupción se ha extendido. Mi otra yo ha estado reclutando no solo a más partes de mí, sino también a mis ciudadanas. Y a mis propios soldados. A mis propias naves. A mis propias naves. Desconozco cuál es su objetivo, solo puedo intentar adivinarlo, pero no puede ser nada bueno. Si lo he entendido bien, la otra Anander Mianai está detrás del final de las anexiones. Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Destruirá todo lo que he construido. Nunca había visto a la Lord del Ratch tan frustrada y rabiosa. Nunca creí que fuera capaz de ponerse así. ¿Te das cuenta de que la apropiación de recursos durante las anexiones es el motor de nuestra economía? Me temo, milord, que solo soy una crucero de batalla y que nunca me he preocupado por este tipo de cosas, pero lo que usted dice tiene sentido. Y en cuanto a ti, dudo que te guste perder a tus auxiliares. Fuera de mí, mis compañeras, las justicias que estaban emplazadas alrededor del sistema, esperaban en silencio. ¿Cuántas de ellas habían recibido una visita como aquella? ¿O las dos visitas de ese tipo? No, milord. No puedo prometerte que consiga impedirlo. No estoy preparada para una guerra abierta. Todos mis movimientos son secretos. Un paso aquí, otro allá, todo para asegurarme de con qué recursos y apoyos puedo contar.
Pero, en última instancia, ella es yo y pocas cosas puedo hacer que ella no las haya previsto ya. De hecho, ya se me ha adelantado varias veces. Por esto he sido tan cautelosa al dirigirme a ti. Quería asegurarme de que no te hubiera puesto de su lado antes que yo. Presentí que era más seguro no comentar nada al respecto y, en lugar de eso, dije por medio de Varuna: Milord, las armas del lago, Enors, fueron cosa de su enemiga. Estuve a punto de preguntarle. Pero si nos enfrentábamos a dos Anaander que se oponían entre ellas, ¿cómo sabríamos quién era quién? Los sucesos de Ors no salieron exactamente como yo quería, contestó Anaander Mianai. No esperaba que nadie encontrara las armas. De todos modos, si las hubiera encontrado una pescadora orsiana y no hubiera dicho nada o incluso se las hubiera llevado, mi propósito todavía se habría cumplido. Sin embargo, Denzai había informado del hallazgo a la teniente Aun. Me di cuenta de que la Lord del Ratch no se lo esperaba, no creía que las orsianas confiaran tanto en la teniente Aun. En Ors no conseguí lo que pretendía, pero quizá los resultados todavía puedan servir a mi objetivo. La capitana Rubrancien está a punto de recibir órdenes de abandonar este sistema y dirigirse a Valskai. Ya deberíais haberos ido, y lo habríais hecho hace un año a no ser por la insistencia de la divina Deit para que la teniente aún se quedara, en primer lugar, y mi propia oposición, también. Lo sepa o no, la teniente aún es el instrumento de mi enemiga, estoy segura de ello. Yo ni siquiera confié en la inexpresividad de Varuna para responder a eso, de modo que no dije nada. Arriba, en la cubierta del acceso a mi unidad central, la Lord del Ratch seguía realizando cambios, dando órdenes y modificando mis pensamientos. Todavía creía que podía hacerlo. A nadie le sorprendió la orden de partida. Durante el año anterior, 4 justicias más la habían recibido y habían partido a destinos que serían definitivos. Pero ni yo ni mis oficiales esperábamos que nos mandaran a Valskai, que estaba a 6 portales espaciales de Shisurna. Valskai, el sistema que lamenté dejar. 100 años atrás, en la ciudad de Vestriscor, en el mismo planeta Valskai, Escuna había descubierto incontables volúmenes de una elaborada música coral. Estaba destinada a los rituales de la conflictiva religión valskayana y alguna pieza databa de épocas anteriores a cuando los seres humanos salieron al espacio. Escuna descargó toda la música que encontró, de modo que apenas lamentó que la enviaran lejos de aquel tesoro. Le ordenaron que llevara a cabo la dura tarea de sacar a las rebeldes de una zona boscosa, llena de cavernas y arroyos, una zona que no podíamos hacer volar por los aires porque constituía la cuenca hidrológica de la mitad de aquel continente. Se trataba de una zona de riscos, arroyos y granjas, con pastos para las ovejas y huertos de melocotoneros. Y música. Incluso las rebeldes, cuando finalmente las acorralamos, cantaron, aunque no sé si se trató de un acto de rebeldía o para consolarse. Sus voces llegaron a mis admirados oídos mientras permanecía en la entrada de la cueva en la que se escondían. La muerte nos alcanzará. En cualquiera de las formas que ya esté predestinada. A todos nos llega. Y si estoy preparado, no la temeré. Sea cual sea la forma que adopte. Cuando pensaba en Valskai, me acordaba de la luz del sol y del sabor dulce e intenso de los melocotones. Y también de la música. Pero estaba segura de que, en aquella ocasión, no me enviarían al planeta. No habría huertos para Escuna. Nada de visitas, por muy oficiosas y discretas que fueran, a las reuniones de la sociedad coral. Para trasladarme a Valskai no utilizaría los portales espaciales establecidos, sino que generaría los míos propios, lo que me permitiría viajar más directamente. Los portales que utilizaban la mayoría de las viajeras habían sido generados miles de años atrás y se mantenían abiertos constantemente. Eran estables y estaban rodeados de balizas que transmitían advertencias, notificaciones e información acerca de las leyes locales y los peligros del viaje. A través de ellos, no solo circulaban naves, sino también mensajes y otras formas de comunicación. En los 2000 años que tenía de vida, solo los había utilizado en una ocasión. Como todas las naves de combate del Ratch, yo era capaz de generar mis propios portales. Era más arriesgado que utilizar los portales establecidos, porque un error de cálculo podía mandarme a cualquier lugar, o a la nada, y que no se supiera nada más de mí. Además, como yo no dejaba estructuras a mi paso para mantener el portal abierto, me trasladaba en una burbuja de espacio normal, aislada de todo y de todos, hasta que llegaba a mi destino. No cometía errores de cálculo y, además, durante el proceso de una anexión, el aislamiento podía proporcionarme la ventaja de la sorpresa. Ahora, sin embargo, la perspectiva de pasar meses sola y con Anaander Mianai alojada en secreto en mi cubierta bar, me ponía nerviosa.
Antes de iniciar el traslado, llegó un mensaje de la teniente Skyat para la teniente Aun. Era breve. Dije que te mantuvieras en contacto conmigo. Lo dije en serio. ¿Lo ves? Te lo había dicho, comentó la teniente Dariet. Pero la teniente aún no le contestó.